La noche en Madrid brilla con una opulencia que ciega, donde el tintinear de las copas de cristal y el aroma de perfumes caros flotan sobre una alfombra roja extendida para la élite española. En el centro del Salón Dorado, Alejandro Montoya alza un brindis por su hijo, Lucas, celebrando 2 décadas de una estirpe que él cree pura e inquebrantable. El lujo es una armadura contra el pasado, una fortaleza de mármol construida sobre la base de un secreto que ningún invitado se atreve a cuestionar bajo las luces de los candelabros. Mientras la música clásica llena el ambiente, Alejandro mira al joven a su lado con el orgullo de quien aseguró la continuidad de un imperio inmobiliario. Sin embargo, detrás de esa sonrisa ensayada habita la sombra de una tragedia ocurrida en Sevilla, un luto enterrado junto con un certificado de defunción falsificado hace 20 años. Mientras la alta sociedad madrileña aplaude al falso heredero, el viento árido de Andalucía levanta polvo alrededor de un joven de ojos intensos que camina por un camino de tierra. Daniel carga apenas una mochila gastada y el peso de toda una vida siendo nadie. Un fantasma que sobrevivió a orfanatos y a la indiferencia de las instituciones públicas de España. Se detiene ante los portones de hierro de la finca Montoya, observando el blasón que debería ser suyo por derecho de sangre, pero que ahora lo recibe como a un extraño. El contraste es violento, el brillo de las joyas en Madrid frente a las manos callosas de Daniel, que buscan apenas un techo y un trabajo duro. No sabe que está entrando en su propia herencia por la puerta trasera, destinado a servir al padre que lo cree muerto, mientras el impostor disfruta del oro de la familia. El portón cruje como un lamento fúnebre cuando Daniel cruza el límite de la propiedad, recibido por la mirada severa de Miguel Herrera, el administrador que no ve allí a un hijo, sino a un brazo más para la cosecha. El joven baja la cabeza, un gesto de sumisión aprendido en las calles, ocultando la inteligencia vibrante que brilla en sus pupilas oscuras. El suelo, bajo sus pies, es el mismo donde sus antepasados dejaron sudor y sangre, pero para Daniel es solo el piso frío de una nueva prisión voluntaria. Acepta el alojamiento precario y el salario de miseria sin protestar, impulsado por una fuerza invisible que lo atrajo de regreso a sus raíces. La injusticia cósmica se instala en el aire pesado de Andalucía, donde la verdad respira sofocada bajo capas de corrupción y documentos quemados en hospitales lejanos. En el salón de fiestas, Alejandro siente un escalofrío repentino que ni el vino más caro logra calentar. Una inquietud que lo obliga a desviar la mirada del banquete hacia la oscuridad más allá de las ventanas. Se lleva la mano al pecho, donde el recuerdo de su esposa fallecida aún duele como una herida abierta, y por un breve segundo, la imagen del bebé que nunca sostuvo aparece en su mente. Cree que el destino fue cruel al arrebatarle su carne y su sangre, pero se siente redimido por haber salvado a Lucas de la oscuridad de un orfanato. Poco sabe el magnate que su redención es una farsa diseñada por hombres codiciosos que lucraron con su dolor y con el desamparo de un recién nacido. La ironía es una cuchilla afilada. Celebra la vida de quien no es suyo, mientras su verdadero heredero limpia los establos de sus tierras. La cámara subjetiva de la narrativa nos conduce al detalle de la mano de Daniel, que toca la piedra antigua de la casa grande con una familiaridad instintiva, como si el mineral reconociera el contacto del legítimo dueño. Hay una tensión eléctrica en el ambiente, el preludio de una tormenta que amenaza con destruir la fachada impecable de los Montoya y revelar los esqueletos guardados en las cajas fuertes de abogados poderosos. Daniel mira la luna andaluza y se pregunta por qué su corazón late con tanta fuerza en ese lugar donde debería ser solo un empleado descartable. Cada paso que da dentro de la finca es una profanación del silencio impuesto por la élite, un regreso silencioso de aquello que fue descartado como basura hospitalaria. La promesa de un giro
giro devastador está escrita en el sudor que comienza a correr por su rostro joven y decidido. El choque entre estos dos mundos, el banquete en Madrid y la servidumbre en Andalucía, prepara el terreno para una batalla que no se librará con armas, sino con la verdad desnuda. El espectador siente la pulsación de la injusticia vibrar en cada palabra "no" dicha, observando la tragedia de un padre que ignora a su propio hijo y de un hijo que sirve al verdugo de su historia. La atmósfera es de una calma tensa, el tipo de silencio que precede al derrumbe de una montaña sobre una aldea desprevenida. Daniel es la prueba viva de que el pasado nunca muere, solo espera el momento adecuado para cobrar su precio con intereses de dolor y reconocimiento. El camino hacia la justicia ha comenzado y el costo de la verdad será más alto que cualquier fortuna que Alejandro Montoya pueda pagar. Antes de continuar con este intenso viaje de descubrimiento y justicia en Andalucía, me gustaría pedirte un momento para que te suscribas al canal y actives las notificaciones. Tu presencia aquí es fundamental para que podamos contar más historias como esta. Además, deja un comentario aquí abajo. ¿Desde qué lugar del mundo estás viendo esta historia? Me encantaría saber hasta dónde está llegando la trayectoria de Daniel. Daniel Montoya, aunque todavía no sabe que carga con ese apellido de peso, es un hombre forjado por el acero del rechazo y por la frialdad de las instituciones que deberían haberlo protegido. A los 25 años, su postura es la de alguien que aprendió a ocupar el menor espacio posible para no incomodar. Un reflejo directo de una infancia vivida en dormitorios colectivos, donde el afecto era un recurso escaso y disputado. Sus ojos guardan una melancolía profunda, la marca indeleble de quien creció escuchando que era un error, un huérfano sin pasado cuya madre murió en el parto y cuyo padre jamás apareció para reclamarlo. En la soledad de sus habitaciones alquiladas, a menudo se preguntaba si había algo defectuoso en su esencia, algo que justificara que nadie lo hubiera elegido nunca para formar una familia de verdad. Su situación emocional actual es la de un cansancio existencial que roza el agotamiento, movido únicamente por un instinto visceral de encontrar un sentido para su existencia en las tierras del sur. Vive en un estado de alerta constante, una vulnerabilidad disfrazada de resiliencia, donde cada nueva ciudad y cada nuevo empleo son solo intentos de llenar el vacío dejado por la ausencia de identidad. Daniel no busca lujo ni poder, pues jamás conoció tales conceptos. Busca el suelo donde sus pies no se sientan intrusos, un lugar donde el eco de su voz encuentre una pared familiar. En Andalucía, el calor sofocante y el olor a tierra seca se convierten en sus únicos compañeros mientras se instala en una pequeña cabaña destinada a los trabajadores temporales de la inmensa finca Montoya. El ambiente de la propiedad es un microcosmos de la sociedad española, donde la jerarquía es rígida y el respeto se conquista mediante el miedo o la tradición ancestral. La casa grande, con sus paredes encaladas y ventanas de hierro forjado, se alza como un monumento a la soberbia de Alejandro, vigilando las plantaciones como un centinela implacable. Daniel camina entre los olivares centenarios sintiendo una conexión que lo asusta, una familiaridad con los colores del cielo y el ritmo del viento que nunca experimentó en las calles grises de Madrid. Es un extraño en su propia casa, un heredero que duerme sobre un colchón de paja mientras su hermano adoptivo duerme entre sábanas de seda egipcia a cientos de kilómetros de allí. La tensión inicial del conflicto reside precisamente en esa cercanía física entre el protagonista y el símbolo de su despojo identitario. Alejandro Montoya, el hombre que Daniel ahora observa a la distancia, es la personificación del éxito construido sobre una tragedia que decidió ignorar para sobrevivir a su propio duelo. El magnate vive en un palacio de soledad, rodeado de consejeros que dicen lo que él quiere oír y de un hijo adoptivo al que intenta moldear a su imagen y semejanza, sin éxito.
Alejandro es un hombre de silencios prolongados y órdenes cortas, alguien que cree que la autoridad puede sustituir la conexión emocional que perdió el día en que su esposa murió. Gobierna la finca con mano de hierro, ignorando que el joven trabajador con el que acaba de cruzarse en el patio posee el mismo surco entre las cejas y el mismo andar decidido. La rutina de Daniel en la propiedad comienza antes del amanecer, sumergiéndolo en un trabajo físico agotador que sirve para camuflar su verdadera búsqueda de respuestas sobre su origen. Observa los detalles de la vida de Alejandro, captando los momentos en que el empresario se permite bajar la guardia, revelando a un hombre roto por el pasado. Daniel siente una mezcla confusa de rabia y compasión al ver el lujo que lo rodea, sabiendo que cada céntimo de esa fortuna fue el precio de su silencio forzado durante décadas. Empieza a comprender que su vida de privaciones fue el sacrificio necesario para que la imagen pública de la familia Montoya permaneciera impecable y poderosa ante la sociedad española. El conflicto interno de Daniel se intensifica cuando percibe que Alejandro no es villano de su historia, sino también una víctima de una conspiración mayor que involucró a médicos y abogados codiciosos. Sin embargo, la negligencia de Alejandro al no investigar jamás a fondo la muerte de su propio hijo biológico es una herida que Daniel no logra cerrar con facilidad. Cada vez que el magnate pasa junto a él en su coche de lujo, levantando polvo sobre los trabajadores, la sensación de injusticia quema en los pulmones del joven como el aire seco de Andalucía. Se siente como una sombra que intenta tocar la luz, una presencia invisible que amenaza con derrumbar todo el imperio construido sobre la mentira de la adopción perfecta. Lucas, el hijo adoptivo, representa la cara visible de esa usurpación, un joven que disfruta de todos los privilegios que por nacimiento y derecho legal pertenecían a Daniel. La presencia de Lucas en la finca durante las vacaciones universitarias crea un clima de tensión constante, ya que trata a los empleados con un desprecio que Daniel considera insoportable. Daniel ve en Lucas el reflejo de lo que podría haber sido si la vida no le hubiera sido robada por intermediarios corruptos en el hospital de Sevilla. La vulnerabilidad del protagonista se manifiesta en el deseo prohibido de ser reconocido, de gritarle al mundo que ese nombre y esa herencia le pertenecen por sangre. Miguel Herrera, el administrador, es el único que percibe algo distinto en Daniel, una dignidad silenciosa que no concuerda con su posición de simple jornalero. Miguel se convierte en un observador involuntario de la transformación de Daniel, notando cómo el joven mira la casa principal con una mezcla de nostalgia y resentimiento que no logra explicar. El ambiente de la finca está cargado de secretos susurrados entre los olivares, historias de una noche trágica ocurrida hace 20 años que todos prefieren olvidar para no despertar la ira del patrón. Daniel comienza a frecuentar la taberna local, escuchando fragmentos de conversaciones sobre la antigua enfermera que desapareció poco después del nacimiento del heredero Montoya. En este escenario de contrastes brutales, el escenario está listo para un drama que trasciende la simple disputa financiera y toca las fibras más sensibles del alma humana. Daniel es el elemento extraño que viene a desequilibrar un orden establecido por el poder y el dinero, una falla en el sistema que el hospital creyó haber eliminado para siempre. Su presencia en Andalucía es un acto de valentía suprema, un regreso al epicentro de su dolor para enfrentar los fantasmas que lo han perseguido desde su primer llanto. Es el verdadero Montoya, el sobreviviente de un fraude que ahora camina entre los vivos, dispuesto a reclamar lo que el destino le debe. La atmósfera climática de la región, con sus días abrasadores y noches frías, refleja la montaña rusa emocional que Daniel atraviesa al intentar mantener su identidad en secreto mientras busca pruebas. Sabe que cualquier paso en falso puede resultar en su expulsión definitiva o en algo peor, considerando el alcance del poder de Alejandro en la zona.
La soledad de Daniel es su mayor debilidad, pero también su mayor fortaleza, permitiéndole moverse como un depredador silencioso en busca de la verdad enterrada bajo capas de burocracia. Es el hijo al que la muerte no se llevó, el secreto que la corrupción no consiguió ocultar durante más de 2 décadas de silencio cómplice. Al final de este bloque, Daniel se encuentra de pie frente al portón lateral de la mansión, observando las luces encendidas en el despacho de Alejandro, sintiendo el peso de la historia que los une. Sabe que a partir de ahora no hay vuelta atrás. El enfrentamiento es inevitable y las consecuencias se sentirán en toda España, cambiando el destino de la familia para siempre. El joven respira hondo, percibiendo el aroma de los azahares, un perfume que para él ahora tiene el sabor amargo de la traición y la frescura de la justicia que se aproxima. La presentación del contexto se cierra con Daniel guardando una pequeña fotografía desgastada de su madre, lo único que le queda de un pasado que está decidido a reconstruir. La historia de Daniel comienza en una noche de tormenta en Sevilla, en un hospital público que hoy huele a abandono y negligencia, donde el destino de 2 recién nacidos fue sellado por manos codiciosas. En aquella madrugada, mientras Alejandro Montoya sostenía la mano de su esposa en su último suspiro, un esquema de corrupción operaba en las sombras de los pasillos estériles. El verdadero Daniel, el bebé fuerte que acababa de nacer, fue arrancado de los brazos de su madre incluso antes de que ella partiera y sustituido por un silencio mortal. Médicos y enfermeras, comprados por una red clandestina de adopción que lucraba con el dolor de las familias ricas y la desesperación de los huérfanos, declararon muerto al heredero legítimo. El certificado de defunción fue firmado con la rapidez de quien encubre un crimen atroz, condenando al bebé a una existencia sin nombre. El pasado de Daniel es una colcha de retazos hecha de sábanas de refugios públicos y paredes descascaradas de hogares temporales por toda España. Desde muy temprano comprendió que no tenía una historia que contar cuando los demás niños hablaban de sus padres. Él era simplemente el niño sin pasado. Esa ausencia total de identidad generó en él un hambre emocional que ninguna comida de orfanato podía saciar, una sensación constante de que una parte vital de su alma había sido arrancada. Creció sintiéndose un intruso en el mundo, alguien descartado como un error burocrático, desarrollando una inteligencia observadora para sobrevivir a la hostilidad del sistema. Cada traslado de institución era una nueva cicatriz en su confianza, reforzando la idea de que nunca sería la primera elección de nadie. El dolor central que Daniel arrastra es el sentimiento de nunca haber sido elegido, de haber sido dejado atrás mientras el mundo seguía girando sin él. Recuerda con claridad las tardes en que se sentaba en el muro del refugio, observando a las parejas que llegaban para adoptar bebés, siempre esperando que alguien viera en él al hijo que deseaban. Pero Daniel creció demasiado rápido, se convirtió en un adolescente de mirada seria y pocas palabras, alejándose del perfil que buscaban los padres adoptivos tradicionales. Ese rechazo reiterado transformó su tristeza en una búsqueda silenciosa de justicia, una necesidad visceral de entender por qué el destino lo arrojó a ese pozo de anonimato. No quería dinero, quería saber de quién eran los ojos que veía reflejados en el espejo cada mañana. Alejandro Montoya, por su parte, vivió las últimas 2 décadas dentro de una mentira que él mismo ayudó a sostener mediante la negación y el deseo de control. Cuando le dijeron que su hijo biológico había muerto, el dolor fue tan insoportable que aceptó casi de inmediato la sugerencia de adoptar a un bebé huérfano, como una forma de silenciar el duelo. Nunca cuestionó la facilidad con la que Lucas apareció en su vida, ni las irregularidades en los documentos que los intermediarios le entregaron a cambio de generosas donaciones. Para Alejandro, la adopción fue un acto de redención administrativa, una manera de mantener el imperio Montoya en funcionamiento sin el vacío de un heredero. Su relación con Lucas siempre estuvo marcada por la autoridad y la exigencia, nunca
nunca por el afecto genuino que la sangre podría haber facilitado. Lucas creció bajo el peso de una expectativa que jamás logró cumplir, educado para ser la continuación de un hombre al que en el fondo no admiraba. Desde pequeño, el hijo adoptivo percibió que el amor de Alejandro era condicional a su rendimiento académico y social, lo que le generó una inseguridad crónica disfrazada de arrogancia. Siempre supo que había algo artificial en su lugar dentro de la familia, un síndrome de impostor que lo llevaba a tratar con crueldad a los subordinados para afirmar su propio estatus. Lucas es el resultado de una crianza enfocada en la imagen y el poder, un joven que teme a su propia sombra y que ve en cualquier extraño una amenaza a su castillo de naipes. Es heredero de una fortuna, pero mendigo de una identidad auténtica. La relación de Alejandro con el pasado es de un distanciamiento quirúrgico. Enterró la memoria de su esposa y del supuesto hijo muerto bajo capas de trabajo y nuevas inversiones. Cree que el dinero y la influencia acumulados a lo largo de los años son prueba de que tomó las decisiones correctas, ignorando el vacío emocional que consume su casa en Madrid. El magnate convirtió la paternidad en un ejercicio de gestión empresarial, donde Lucas es solo un activo que debe ser valorizado y protegido para el futuro de la compañía. Esa frialdad es lo que más hiere a Daniel cuando observa a su padre desde lejos, pues comprende que Alejandro cambió la verdad por la conveniencia de una vida sin preguntas. El pasado es un campo minado que Alejandro evita pisar a toda costa. Daniel descubrió los primeros indicios del fraude por puro azar, mientras trabajaba como asistente en un despacho de abogados que gestionaba archivos antiguos de hospitales en Sevilla. Al ordenar cajas destinadas a la incineración, encontró una copia de un expediente con el nombre de su madre y anotaciones tachadas sobre un bebé sano que desapareció del registro oficial. Ese hallazgo fue la chispa que encendió su determinación de regresar a Andalucía y confrontar el linaje de los Montoya. Pasó meses ahorrando cada céntimo para financiar su viaje y su investigación personal, impulsado por una fuerza que no sabía que poseía. A partir de entonces, su vida dejó de girar en torno a la supervivencia y pasó a centrarse en la búsqueda de la verdad. La figura de Carmen Ruiz, la exenfermera, acecha el pasado de Daniel como una testigo silenciosa que huyó para no ser aplastada por el sistema que ayudó a alimentar. Era joven y necesitaba el trabajo cuando vio cómo Daniel era llevado y Lucas colocado en la cuna oficial, pero el miedo a Alejandro Montoya y a los médicos corruptos la silenció. Carmen pasó 20 años viviendo con una culpa que fue consumiendo su salud, escondida en una pequeña aldea, guardando pruebas que nunca tuvo el valor de utilizar. Representa el silencio institucional que permitió que Daniel fuera borrado de la historia, una pieza clave que el destino pondrá en el camino del joven siervo tarde o temprano. Sin su testimonio, la historia de Daniel sería solo la teoría de un joven resentido. La infancia de Daniel estuvo marcada por el hambre emocional de un abrazo que nunca llegó y por la ausencia total de un apellido que le diera un lugar en el mapa de España. Aprendió a leer y a escribir solo en bibliotecas públicas, buscando en los libros la familia que la realidad le negó, construyendo un mundo interior rico para compensar la pobreza exterior. Su resiliencia no nació de la fuerza, sino de la necesidad absoluta de no dejarse quebrar por el peso del abandono que lo perseguía como una sombra. Veía en los rostros de la gente rasgos que podrían ser los suyos, una búsqueda incesante de pertenencia que lo llevó a desarrollar una profunda empatía por los otros olvidados de la sociedad. Cada humillación sufrida en los hogares temporales fue un ladrillo en la construcción de su carácter inquebrantable. El entorno en el que Daniel creció moldeó su visión del mundo como un lugar donde la justicia es un privilegio de los ricos, algo que está dispuesto a desafiar cueste lo que cueste. Comprende que para enfrentarse a los Montoya no necesita solo sangre, sino pruebas irrefutables que el dinero de Alejandro no pueda comprar ni destruir.
El trasfondo esencial revela que Daniel no es un oportunista en busca de fortuna, sino un sobreviviente en busca de su alma robada en los pasillos de un hospital sevillano. Su dolor es el combustible de su viaje, una llama que arde más fuerte que el sol de Andalucía, que ahora castiga su piel en el trabajo rural. Es el hijo que volvió de entre los muertos para atormentar la conciencia de un imperio construido sobre las arenas movedizas de la mentira. Al reflexionar sobre una trayectoria marcada por tanto silencio y soledad, es imposible no preguntarse, ¿hasta dónde llegarías para descubrir quién eres realmente? Daniel sacrificó su escasa estabilidad para adentrarse en el nido de víboras que lo rechazó, impulsado por una valentía que solo quienes no tienen nada que perder pueden exhibir. Ahora está en la finca Montoya, observando al hombre que debería haberlo protegido, sintiendo el peso de 20 años de ausencia en cada latido de su corazón. El pasado ya no está detrás de él, está ahí mismo, en las manos endurecidas de Alejandro y en el desprecio de Lucas. La verdad está a punto de emerger de la tierra seca de Andalucía y nada será capaz de enterrarla de nuevo. El sol de Andalucía no tiene misericordia y es bajo ese calor opresivo donde el conflicto entre la esencia y la apariencia comienza a sangrar en la finca Montoya. Alejandro Montoya recorre la propiedad como un monarca absoluto, cuyos ojos fríos rara vez se posan en los trabajadores, salvo para señalar una falla o exigir mayor productividad. Para él, esos hombres son apenas engranajes de una máquina lucrativa, y Daniel no es más que el nuevo contratado que debe aprender su lugar en la base de la pirámide. El magnate ejerce una injusticia silenciosa, ignorar la humanidad de quienes lo rodean, convencido de que su poder lo exime de cualquier empatía. Impone reglas rígidas y no tolera retrasos, transformando el ambiente laboral en un campo de tensión constante donde el miedo prevalece sobre el respeto. Daniel responde a ese autoritarismo con una calma que irrita a Alejandro, una dignidad que el empresario no logra comprender en alguien de una posición tan humilde. El joven soporta las jornadas extenuantes en los olivares, sintiendo cómo cada músculo del cuerpo protesta ante un esfuerzo físico al que nunca estuvo del todo habituado. Sin embargo, su mente permanece alerta, observando la conducta de Alejandro, la forma en que descarga sus frustraciones sobre los subordinados y cómo su presencia silencia cualquier conversación espontánea. Daniel sufre en silencio, no solo por el cansancio, sino por el dolor de ver a su propio padre como el arquitecto de tanta opresión y desigualdad. Comprende que la fortuna de los Montoya se alimenta del sudor de hombres a los que Alejandro ni siquiera se digna a llamar por su nombre. La injusticia se vuelve aún más personal cuando Lucas, el hijo adoptivo, decide usar a Daniel como blanco de sus inseguridades y caprichos de heredero mimado. Lucas aparece con frecuencia en las zonas de trabajo solo para dar órdenes contradictorias, intentando demostrar una superioridad que sabe frágil y dependiente del apellido que lleva. En uno de esos encuentros, obliga a Daniel a rehacer toda la carga de un camión, alegando que la organización no cumple con sus estándares estéticos, solo para humillarlo. Daniel aprieta los puños, sintiendo la sangre hervir bajo la piel, pero mantiene la mirada baja, consciente de que cualquier reacción en ese momento destruiría su oportunidad de descubrir la verdad. Acepta la humillación como una prueba de resistencia y como evidencia del carácter despreciable de quien ocupó su lugar. Alejandro observa estas interacciones desde la distancia y, aunque no aprueba abiertamente la crueldad gratuita de Lucas, tampoco interviene, convencido de que el heredero debe aprender a imponerse. Esa omisión es una puñalada en el pecho de Daniel, que esperaba encontrar en su padre algún rasgo de justicia o integridad que justificara el imperio que construyó. El protagonista comienza a entender que el conflicto no se limita a un intercambio de bebés, sino que alcanza el alma corrompida de una familia que colocó el estatus por encima de cualquier valor moral. La frustración del espectador crece al ver a Daniel, el legítimo sucesor, tratado como basura por un
un impostor bajo la mirada indiferente del hombre que debería protegerlo. La tensión dramática se intensifica con cada orden injusta de Alejandro y cada risa burlona de Lucas resonando en los corredores de la finca. El antagonismo de Alejandro se manifiesta también en su control férreo de la información dentro de la propiedad, prohibiendo a los empleados hablar del pasado familiar o de la muerte de su esposa. Ha creado un entorno estéril donde el silencio es la moneda de cambio para conservar el empleo, lo que dificulta enormemente las investigaciones discretas de Daniel. El joven se siente vigilado de manera constante, como si las paredes de la casa principal tuvieran oídos entrenados para detectar cualquier mención al hospital de Sevilla o a aquella noche de hace 20 años. Daniel reacciona buscando aliados improbables, intentando ganarse la confianza de los empleados más antiguos que guardan fragmentos de recuerdos que Alejandro intentó borrar con dinero y amenazas. Cada pequeño hallazgo es una victoria amarga contra el sistema de opresión impuesto por el magnate andaluz. La rutina de Daniel en la finca es un ejercicio diario de masoquismo emocional. Debe servir café al hombre que debería estar dándole un abrazo de padre. Observa a Alejandro leer los diarios económicos con mirada severa, percibiendo la soledad que el dinero no logra llenar, pero que el orgullo se niega a admitir. La injusticia de ser un extraño en su propia tierra natal lo carcome por dentro, generando una indignación que canaliza en su búsqueda obsesiva de documentos y pruebas. Ve cómo Alejandro trata la propiedad como un trofeo, ignorando el valor histórico y humano de esa tierra que perteneció a los Montoya durante generaciones. Daniel siente que su misión es también rescatar la historia de la familia de las manos de un hombre que la convirtió en mera mercancía. La arrogancia de Lucas alcanza un nuevo nivel cuando decide organizar una fiesta en la piscina de la mansión, exigiendo que los trabajadores rurales, incluido Daniel, sirvan como camareros improvisados para sus amigos adinerados. Ver a Daniel obligado a cargar bandejas de champán para jóvenes que nunca trabajaron un solo día de su vida es un momento de profunda humillación que intensifica la empatía del espectador. El contraste entre el sudor de Daniel y la frivolidad de los invitados de Lucas se convierte en una poderosa metáfora visual de la injusticia social y familiar que sostiene la narrativa. Durante la fiesta, Alejandro ignora por completo a Daniel, tratándolo como un objeto inanimado, lo que refuerza la frialdad emocional que define su antagonismo. Daniel lo soporta todo con una máscara de impasibilidad, pero sus ojos arden con el fuego de una justicia que no tardará en llegar. Alejandro critica con frecuencia el desempeño de Daniel, incluso en tareas simples, buscando errores donde no los hay solo para reafirmar su autoridad ante los demás. Empleados. Esa persecución sistemática crea un clima de tensión permanente, en el que Daniel está siempre a un paso de ser despedido por los caprichos del patrón, obligándolo a ser impecable en todo lo que hace. La respuesta de Daniel es convertirse en el mejor trabajador de la finca, usando la excelencia como una forma silenciosa de protesta y como medio para volverse indispensable en la operación. Percibe que Alejandro, pese a toda su dureza, respeta la competencia y utiliza eso como un caballo de Troya para infiltrarse cada vez más en la rutina del magnate. Sin embargo, esta estrategia tiene un costo emocional altísimo, pues lo obliga a pasar horas en presencia de su verdugo emocional. La injusticia de Alejandro se extiende también a la memoria de su esposa fallecida, cuyas fotografías fueron relegadas a un ático polvoriento para no tener que enfrentarse a la pérdida. Daniel descubre ese abandono de la memoria materna y siente una conexión profunda con la mujer que murió sin
saber que su hijo estaba siendo robado. Ve en la actitud de Alejandro una última falta de respeto, una prueba de que el hombre se preocupa más por su imagen de magnate invencible que por los lazos de amor que alguna vez los unieron. La frustración de Daniel se transforma en una determinación férrea de honrar a la madre que nunca conoció, sacando a la luz el fraude que manchó su partida de este mundo. El conflicto deja de ser solo personal y se convierte en una lucha por la dignidad de una mujer traicionada por quien más confiaba. Lucas intenta sabotear el trabajo de Daniel manipulando las herramientas de riego durante la noche, esperando que el joven sea culpado por la pérdida de parte de la plantación al día siguiente. Cuando se descubre la falla, Alejandro convoca a Daniel a su despacho y lo humilla con palabras cortantes, acusándolo de incompetencia y descuido del patrimonio familiar. Daniel sabe que fue Lucas, pero no tiene pruebas inmediatas, y el dolor de ser injustamente acusado por su propio padre biológico para encubrir las travesuras de un hijo falso resulta casi insoportable. El público siente la indignación vibrar en el aire cuando Alejandro amenaza con expulsar a Daniel de la propiedad sin pagarle sus derechos, mostrando el lado más oscuro de su personalidad controladora. Este momento marca el punto máximo de la frustración inicial, consolidando a Alejandro como un antagonista que, sin saberlo, está destruyendo su propia estirpe. La dinámica entre padre e hijo, mediada por los roles de patrón y sirviente, es una herida abierta que sangra en cada diálogo breve y seco que intercambian. Alejandro no comprende por qué ese joven lo incomoda tanto, por qué su presencia despierta recuerdos que preferiría mantener enterrados en el subconsciente. Daniel, por su parte, lucha contra el impulso de gritar la verdad, de mostrar la marca de nacimiento que comparte con su padre y de exigir el lugar que le fue robado. El conflicto queda establecido sobre bases sólidas de secretos, poder y una profunda carencia de afecto que define la existencia de ambos personajes. La historia avanza ahora hacia un terreno donde la tensión solo crecerá a medida que Daniel se acerca al núcleo de la mentira que sostiene el Imperio Montoya. ¿Puedes sentir el peso de esta injusticia, donde el verdadero heredero es tratado como un extraño en la casa que debería ser suya? ¿Hasta qué punto el orgullo de un hombre puede cegarlo ante la verdad que está justo delante de sus ojos? Acompañar la lucha de Daniel contra la arrogancia de Lucas y la frialdad de Alejandro es presenciar la batalla eterna entre la verdad y el poder. Daniel está al límite de su resistencia y cada gesto de Alejandro lo empuja un paso más cerca de una decisión que lo cambiará todo. La sombra del hospital de Sevilla se cierne sobre la finca y los olivos parecen susurrar los secretos que Alejandro tanto intenta silenciar. La tensión en la finca Montoya alcanza un punto de ebullición cuando Alejandro decide organizar una cena de gala para inversores internacionales, exigiendo que Daniel trabaje en la primera línea del servicio. El joven se ve obligado a vestir un uniforme de etiqueta que lo identifica como sirviente, moviéndose entre hombres que discuten el futuro de una fortuna que por ley y por sangre debería ser suya. La humillación alcanza un nivel sensorial insoportable. El olor de los puros caros y el brillo de los cubiertos de plata contrastan con el estómago vacío de Daniel y su alma hecha pedazos. Alejandro lo observa con una mirada crítica, corrigiendo públicamente la forma en que sirve el vino, solo para demostrar poder ante sus pares. Daniel mantiene la compostura, pero cada palabra cortante de su padre biológico es como un látigo que desgarra su dignidad y alimenta su deseo de justicia. En medio de la cena, Lucas, embriagado por el champán y la sensación de impunidad, decide convertir a Daniel en el centro de una broma cruel delante de los invitados. Intencionalmente, una copa de vino tinto sobre el suelo de mármol y exige que Daniel se arrodille para limpiar el líquido a sus pies, riéndose de la situación. El silencio que sigue en el salón está cargado de una tensión eléctrica, mientras los ojos de Alejandro se clavan en el joven sirviente, esperando que obedezca sin cuestionar.
Daniel duda un segundo, mira a los ojos de Lucas y ve toda la podredumbre de una vida construida sobre el robo de su identidad. Se arrodilla, no por sumisión, sino como un acto de resistencia silenciosa, sintiendo el frío del mármol en las rodillas y el calor de la indignación subiéndole por el cuello. La injusticia escala a un plano físico, cuando al día siguiente Lucas acusa a Daniel de haber robado un reloj de oro de valor incalculable, una pieza familiar que perteneció al abuelo de Alejandro. Sin ninguna prueba, el falso heredero irrumpe en el precario alojamiento de Daniel, revuelve sus pocas pertenencias y arroja al suelo la única foto que el joven conserva de su madre biológica. Alejandro, llevado por la furia de ver un símbolo de su linaje supuestamente profanado, autoriza un registro violento y amenaza con llamar a la policía para arrestar al ladrón. Daniel observa todo en estado de shock, viendo cómo lo poco que le queda es pisoteado por hombres que no saben que están destruyendo los recuerdos de su propia familia. La sensación de abandono de la infancia regresa con una fuerza devastadora, haciéndolo cuestionar si la verdad algún día tendrá fuerza frente al poder del dinero. Tras la acusación de robo, Alejandro suspende el pago de Daniel y lo condena a trabajos forzados en el mantenimiento de las cercas más alejadas de la propiedad, bajo un sol abrasador de 40 grados. El aislamiento es un intento deliberado de quebrar el espíritu del joven, privándolo del contacto con los demás trabajadores y aumentando su jornada de forma inhumana. Daniel trabaja hasta que sus manos sangran y su visión empieza a fallar por la deshidratación, pero se niega a rendirse o a pedir clemencia al patrón. Cada gota de sudor que cae sobre la tierra seca de Andalucía fortalece su determinación de exponer la farsa que sostiene aquel imperio. Empieza a ver la finca no como un hogar potencial, sino como una escena del crimen que le ha sido encomendada investigar y resolver. El tercer momento de agravamiento ocurre cuando Daniel, aprovechando una distracción de la seguridad, logra entrar en el despacho privado de Alejandro durante la madrugada. El aire de la sala es denso, cargado con el olor de libros antiguos y secretos guardados bajo 7 llaves en cajones cerrados. Encuentra una carpeta de cuero escondida al fondo de una caja fuerte entreabierta que contiene recibos de transferencias bancarias realizadas hace 20 años a una cuenta en Sevilla. Las cifras son astronómicas y los destinatarios son nombres que Daniel reconoce de los registros hospitalarios que investigó anteriormente. La prueba de que Alejandro pagó por el silencio, aun creyendo que se trataba de una adopción legal, empieza a tomar forma ante sus ojos cansados y húmedos. Mientras revisa los documentos, Daniel oye pasos pesados acercándose y se da cuenta de que Alejandro regresa al despacho, impulsado por un insomnio que lo persigue desde hace semanas. El joven se esconde tras las pesadas cortinas de terciopelo, conteniendo la respiración mientras observa a su padre sentarse y soltar un profundo suspiro de agotamiento. Alejandro abre un cajón y saca una pequeña caja de terciopelo, revelando un zapatito de bebé que guarda como reliquia del hijo que murió. La escena está cargada de una tristeza sensorial profunda, donde el agresor se muestra también como víctima de su propia ceguera y de las manipulaciones de terceros. Daniel siente un impulso casi incontrolable de salir de las sombras y abrazarlo, pero el recuerdo de las humillaciones recientes lo mantiene paralizado. La situación alcanza un nivel crítico cuando Miguel Herrera, el administrador, descubre a Daniel escondido en el despacho y en lugar de delatarlo, revela que también sospecha irregularidades desde hace años. Miguel le entrega una llave antigua que abre un archivo muerto en el sótano de la casa principal, donde se guardan las correspondencias personales de la difunta esposa de Alejandro. El riesgo es enorme, pues si son descubiertos, ambos serán destruidos por la influencia política de Alejandro, que no tolera ser desafiado en sus dominios. Daniel percibe que la red de silencio empieza a ceder, pero la escalada de tensión indica que los antagonistas
opuestas harán todo lo posible por mantener la mentira enterrada. La lealtad de Miguel es el primer rayo de esperanza en medio de un océano de injusticia y desprecio sistemático. Lucas, sintiendo que el cerco se cierra y que Alejandro está cada vez más intrigado por la presencia de Daniel, decide tomar una medida drástica para eliminar al rival. Sabotea los frenos del tractor que Daniel está obligado a conducir por una pendiente empinada de la propiedad, esperando que un accidente resuelva el problema definitivamente. El sonido del metal crujiendo y el olor a aceite quemado llenan el aire cuando Daniel se da cuenta de que ha perdido el control de la pesada máquina rumbo a un precipicio. La escena es de pura adrenalina, con Daniel luchando contra el volante mientras las imágenes de una vida entera de privaciones pasan ante sus ojos como una película acelerada. Logra saltar del vehículo en el último segundo, escapando de la muerte por milagro, mientras el tractor explota en llamas al fondo del valle. Alejandro llega al lugar del accidente y en lugar de mostrar preocupación por la vida del empleado, reprende a Daniel por la pérdida del equipo costoso, acusándolo de negligencia grave. La frialdad con la que el padre trata la casi muerte del hijo es el punto de quiebre emocional para el espectador, generando una indignación que clama por una resolución inmediata. Daniel mira a Alejandro con un desprecio que el magnate nunca había visto, una mirada que carga el peso de 20 años de abandono e injusticia acumulada. En ese instante, el vínculo de sangre entre ambos vibra de forma negativa, una polaridad invertida, donde el amor que debería existir ha sido sustituido por una barrera de hielo y metal. Lucas observa desde lejos, con una sonrisa cínica, creyendo que por fin ha destruido la reputación de Daniel ante el padre. En este momento de extrema injusticia y peligro, surge la pregunta: ¿cómo puede alguien mantener la cordura siendo cazado por su propia familia sin saberlo? ¿Alguna vez sentiste que el mundo entero estaba contra ti, incluso cuando solo buscabas la verdad sobre quién eres? Comenta qué harías si estuvieras en el lugar de Daniel. ¿Seguirías luchando o huirías para salvar tu vida? Tu opinión ayuda a dar voz a esta historia de superación. La escalada continúa cuando Alejandro decide que Daniel debe ser expulsado de la finca sin recibir un solo céntimo, acusándolo formalmente de sabotaje e intento de robo. El joven es arrastrado por los guardias hasta el portón principal, bajo la mirada victoriosa de Lucas y la indiferencia calculada del magnate al que un día soñó llamar padre. La lluvia empieza a caer con fuerza sobre Andalucía, lavando la sangre de las manos de Daniel e intensificando la sensación de derrota absoluta que lo envuelve. Es arrojado al camino de tierra solo con la ropa puesta, reviviendo el trauma de ser descartado por el sistema una vez más. Sin embargo, Alejandro no sabe que Daniel logró salvar un documento crucial del despacho antes de ser capturado. Daniel camina por la carretera oscura, con el agua helada calándole hasta los huesos, pero con el corazón ardiendo, con una llama de venganza que el dinero no puede apagar. Se refugia en una antigua capilla abandonada al borde del camino, donde encuentra fuerzas para examinar el papel rescatado de las garras de los Montoya. Es una carta escrita por la enfermera Carmen Ruiz, dirigida a Alejandro hace 5 años, implorando perdón y mencionando el paradero del verdadero heredero. Alejandro nunca respondió a la carta, probablemente porque sus abogados la interceptaron, pero la prueba de que la verdad intentó salir a la luz antes resulta devastadora. Daniel comprende que no lucha solo contra un padre frío, sino contra una estructura de poder que se alimenta de la mentira para sobrevivir. La tensión aumenta cuando Lucas descubre que Daniel no ha abandonado la región y empieza a cazarlo con sus amigos, tratando la persecución como un deporte cruel en las tierras de la familia. Usan caballos y potentes linternas para iluminar la oscuridad, gritando insultos y amenazas que resuenan entre los olivos como ladridos de perros de caza. Daniel debe usar todo su conocimiento de supervivencia adquirido en años de calle para esconderse y evitar ser capturado de nuevo.
La atmósfera es de suspense cinematográfico, donde el silencio de la noche se rompe con el sonido de los cascos y la risa histérica de Lucas. Cada minuto oculto es una prueba de su valentía y de su voluntad de que se haga justicia. Alejandro, por su parte, comienza a tener pesadillas con su esposa fallecida, visiones en las que ella lo acusa de haber arrojado a su propio hijo a los lobos a cambio de una estirpe falsa. Se despierta empapado en sudor frío, sintiendo una presencia en la casa que no logra explicar, una inquietud que lo impulsa a revisar archivos que creía seguros. Nota que falta un documento y la sospecha empieza a corroer su confianza en Lucas y en sus asesores más cercanos. El conflicto interno de Alejandro se intensifica, dividiéndolo entre la necesidad de mantener el control y el miedo creciente de haber cometido el mayor error de su vida. La arrogancia del magnate empieza a resquebrajarse, revelando a un hombre aterrorizado ante la posibilidad de que su farsa sea expuesta. Daniel logra llegar al pueblo donde Carmen Ruiz se esconde, tras caminar kilómetros en condiciones adversas para enfrentarse a la única testigo viva del crimen original. La casa de Carmen es humilde y está llena de imágenes religiosas, reflejo de la culpa que carga por haber destruido la vida de un inocente a cambio de silencio y dinero. El encuentro es de una intensidad emocional profunda, con el olor a incienso y la voz temblorosa de la anciana pidiendo perdón a los pies de Daniel. Ella revela detalles sórdidos sobre cómo los médicos intercambiaron las pulseras de identificación y cómo Lucas fue elegido por tener una semejanza física superficial con la familia Montoya. Daniel escucha en silencio absoluto, sintiendo cómo el peso de la verdad finalmente se solidifica en su mente. Mientras Daniel reúne las pruebas, Lucas descubre su paradero y decide incendiar la casa de la enfermera para destruir las evidencias y silenciar a los testigos de una vez por todas. El fuego empieza a lamer las paredes de madera, creando una cortina de humo asfixiante que amenaza la vida de Daniel y Carmen. La acción es frenética, con Daniel luchando por salvar a la anciana y los documentos mientras las llamas devoran lo poco que quedaba del pasado de ella. La crueldad de Lucas no conoce límites, demostrando que está dispuesto a convertirse en asesino para conservar un estatus que no merece. La tensión alcanza el clímax cuando Daniel emerge de las llamas con Carmen en brazos, bajo la mirada incrédula y furiosa de Lucas, a lo lejos. La injusticia de ver su vida incendiada por el hombre que le robó su lugar lleva a Daniel a decidir que no habrá más escondites ni investigaciones silenciosas. Acude a una comisaría regional, pero descubre que la influencia de los Montoya llega también allí, con un comisario amigo personal de Alejandro que se niega a escuchar su historia. La desesperación crece al comprender que la verdad por sí sola puede no ser suficiente contra un sistema creado para proteger a los poderosos. Se siente como un grano de arena intentando detener una ola gigante, pero la promesa hecha a la memoria de su madre lo mantiene en pie. Decide que la única forma de vencer es llevar el enfrentamiento directamente al corazón del imperio, ante todos los que sostienen la mentira. Alejandro, sintiendo que la situación se le escapa de las manos, convoca una reunión de emergencia con sus abogados para reforzar el blindaje jurídico de la familia. Ordena que cualquier mención al nombre de Daniel sea borrada de los registros de la finca y que el joven sea tratado como un perturbado mental si intenta regresar. La injusticia institucionalizada se muestra en detalle, con hombres de traje discutiendo cómo destruir la vida de un joven para preservar la cotización de las acciones de la empresa en la Bolsa de Madrid. El público siente una indignación profunda al ver cómo la verdad es tratada como mercancía desechable. Alejandro cree que está ganando, sin saber que el hijo al que desprecia está a punto de asestar el golpe final a su soberbia. Daniel pasa los días siguientes en la clandestinidad, contando con la ayuda de Miguel Herrera,
que le proporciona alimento e información sobre los movimientos de la familia. Estudia cada brecha de seguridad de la finca y cada detalle del próximo gran evento que Alejandro planea para consolidar la sucesión de Lucas ante los inversores. El contraste entre la preparación lujosa de la fiesta y la supervivencia precaria de Daniel crea un suspense creciente que prepara al público para el clímax. Daniel ya no es el joven asustado que llegó a Andalucía con una mochila. Se ha convertido en un guerrero forjado en la injusticia, con la mirada fija en el objetivo de la verdad. La humillación final llega cuando Alejandro publica un comunicado oficial en la prensa local denunciando a Daniel como un criminal peligroso que atentó contra la integridad de la familia Montoya. Ver su imagen distorsionada y su historia borrada por una maquinaria de relaciones públicas es un dolor indescriptible. Daniel siente que ha muerto 2 veces, la primera en el hospital de Sevilla y la segunda por la pluma de su propio padre en un despacho lujoso. Esa injusticia definitiva es el combustible que necesitaba para abandonar cualquier resto de piedad o duda hacia Alejandro. El enfrentamiento se convierte en una cuestión de existencia o aniquilación. La atmósfera en la región se vuelve opresiva, con el calor de Andalucía reflejando la tensión social que hierve bajo la aparente tranquilidad de la finca. Los trabajadores comienzan a susurrar sobre el coraje de Daniel, y el descontento contra la tiranía de Alejandro y Lucas crece entre los subordinados. La injusticia contra uno se transforma en símbolo de la opresión de todos, convirtiendo a Daniel en un héroe involuntario de la clase trabajadora. El conflicto trasciende lo familiar y se convierte en una lucha por la dignidad humana contra la arrogancia de una élite decadente. Lucas intenta sobornar a Miguel para que revele el escondite de Daniel, ofreciéndole una suma que cambiaría su vida. Pero Miguel se niega con una dignidad que enfurece al falso heredero. Su integridad contrasta con la corrupción que define a los antagonistas, demostrando que no todos los hombres tienen un precio. La negativa lleva a Lucas a un estado de paranoia extrema, viendo enemigos en cada sombra. La finca se convierte en un barril de pólvora listo para explotar con la menor chispa de verdad. Daniel, ahora con la ayuda de una Carmen Ruiz recuperada y de Miguel, organiza las pruebas finales que vinculan a Alejandro directamente con el Hospital de Sevilla y la falsificación del certificado de defunción. Descubre que el médico que firmó el documento sigue vivo y reside en una mansión financiada por donaciones anónimas de la Fundación Montoya. La red de corrupción es más profunda de lo que imaginaba, implicando a figuras de la alta sociedad española. Daniel siente el peso de la responsabilidad no solo por sí mismo, sino por todas las demás, víctimas del esquema. Alejandro, ignorando el peligro, decide realizar la ceremonia de transferencia de poder a Lucas durante un banquete de gala con la prensa nacional. El lujo es obsceno, con flores importadas y vinos legendarios. Daniel observa desde lejos, consciente de que el destino le ha dado el escenario perfecto para revelar la farsa en el momento de mayor orgullo de sus enemigos. En las horas previas, Daniel y sus aliados preparan la infiltración de las pruebas en el sistema audiovisual del evento. La tensión es palpable mientras Daniel atraviesa puestos de seguridad sin ser reconocido. La música que empieza a sonar marca la cuenta regresiva hacia el choque final. El destino de padre e hijo queda en manos de un pendrive y del valor de un joven que se niega a ser borrado. La injusticia de Alejandro alcanza su cúspide en el discurso de apertura, cuando exalta las virtudes de Lucas y habla de la pureza de la sangre familiar. Escuchar eso es una tortura emocional para Daniel, que observa desde las sombras. El silencio previo a la tormenta se llena con la mirada fija de Daniel en Alejandro. Mezcla de dolor, un atisbo de piedad y una determinación
dominación absoluta. Señala a Miguel para que cambie el video institucional por la prueba irrefutable del fraude hospitalario. Su mano tiembla levemente, no por miedo, sino por la certeza de que el mundo conocido está a punto de derrumbarse. La luz del proyector ilumina la pantalla blanca, cargando 20 años de mentiras. Destino de un imperio construido sobre la arena movediza de la injusticia. El silencio en el salón de fiestas de la finca Montoya es absoluto cuando la pantalla gigante que debía exhibir la trayectoria de éxito de Alejandro comienza a mostrar imágenes granuladas de un hospital en Sevilla. La música triunfal se corta abruptamente por un audio cargado de interferencias, pero la voz de Carmen Ruiz es lo suficientemente clara como para paralizar a todos los presentes. Ella confiesa ante las cámaras el crimen cometido 20 años atrás, detallando cómo el hijo biológico de Alejandro fue declarado muerto para que prosperara un esquema de adopción ilegal. Los invitados se miran unos a otros en estado de shock, mientras Alejandro permanece inmóvil en el escenario, con el rostro perdiendo color a medida que las pruebas documentales aparecen en la pantalla en alta definición. El punto de giro no es solo visual, es una implosión social que desintegra la fachada de perfección de la familia más poderosa de la región en cuestión de segundos. Daniel surge de las sombras del backstage y camina lentamente hacia el centro del escenario bajo el foco de las luces que antes pertenecían únicamente a Lucas y a Alejandro. No lleva armas, solo una carpeta con los documentos originales y el certificado de nacimiento que prueban quién es realmente, el heredero legítimo convertido en sirviente. Su presencia física, ahora con la postura erguida y la mirada inquebrantable, crea un contraste devastador con la imagen del joven humillado que limpiaba el suelo del salón días atrás. El público siente un alivio catártico al ver al protagonista ocupar por fin el espacio que le fue robado, enfrentando a sus verdugos en un entorno donde el dinero ya no puede silenciarlo. Este es el acontecimiento que cambia de forma irreversible el rumbo de la historia, transformando a la víctima en dueño de su propio destino. Alejandro intenta balbucear una orden para que seguridad retire a Daniel, pero los guardias, muchos de los cuales presenciaron las injusticias cometidas contra el joven, dudan ante la fuerza de aquella revelación. El poder del magnate empieza a evaporarse frente a la prueba legal irrefutable proyectada para que toda la prensa presente la registre en tiempo real. Lucas, dominado por el pánico, intenta lanzarse sobre Daniel para arrebatarle los documentos, pero es contenido por los propios invitados, que ahora lo observan con desprecio y desconfianza. La bestia revelación de que Lucas es un impostor, aunque involuntario, destruye su identidad y su estatus al instante, dejándolo a la deriva en un mar de miradas condenatorias. El evento que debía consolidar la sucesión de los Montoya se ha convertido en el funeral de la reputación de Alejandro y en el nacimiento público de la verdadera identidad de Daniel. La testigo clave, Carmen Ruiz, entra al salón apoyada por el administrador Miguel Herrera, cargando con el peso vivo de la historia que todos intentaron borrar. Su presencia es el golpe final a la negación de Alejandro, que la reconoce como la enfermera que 20 años atrás le dio la noticia de la muerte de su hijo. Carmen no llora, habla con una firmeza nacida de décadas de arrepentimiento, confirmando que Daniel es el bebé que ella misma entregó a un intermediario para ser llevado a un orfanato. La emoción en el salón pasa de la indignación a una profunda conmoción, a medida que las piezas del rompecabezas encajan ante la sociedad española. El punto de giro es lo suficientemente poderoso como para transformar el conflicto de una investigación solitaria en un juicio público y moral de los actos de Alejandro. Daniel abre la carpeta y saca la foto de su madre, la misma que Lucas había arrojado al suelo del alojamiento, y se la muestra a Alejandro, exigiéndole que mire a los ojos de la mujer que amó. El magnate cae de rodillas, no por actuación, sino porque sus piernas ya no soportan el peso de la mentira que cargó durante 2 décadas.
Ve en la fotografía la prueba final de que Daniel es la prolongación viva de la mujer que perdió, y la marca de nacimiento en el cuello del joven es el sello definitivo de la verdad. La atmósfera de celebración se convierte en un velatorio de la soberbia, donde la verdad emerge de las profundidades de la corrupción para cobrar su precio. La revelación es tan demoledora que los abogados de Alejandro comienzan a retirarse en silencio, conscientes de que no existe defensa jurídica posible. El clímax se articula a partir de este acontecimiento porque derriba todas las máscaras y coloca a padre e hijo frente a frente, sin la barrera de la jerarquía social que Alejandro defendió durante años. Daniel no busca la fortuna, grita para que todos escuchen que solo quería el derecho a tener un nombre y a saber quiénes eran sus padres. Sus palabras resuenan bajo la bóveda del salón como un trueno, exponiendo el vacío de una vida construida sobre el sufrimiento de un niño inocente. El impacto emocional golpea al espectador como una ola, transformando la tensión acumulada en una sed de justicia que solo podrá saciarse con la caída total de los culpables. La historia avanza ahora por un camino sin retorno, donde la reconciliación parece imposible, pero la redención se presenta como la única salida para Alejandro Montoya. La prensa, al percibir la magnitud del escándalo, comienza a transmitir las imágenes en directo a todo el país, convirtiendo la tragedia familiar de los Montoya en un asunto de interés nacional. El escándalo hospitalario de Sevilla adquiere un rostro, el de Daniel, y el sistema corrupto que permitió el intercambio de bebés empieza a ser cuestionado en todos los niveles del poder. Alejandro ve tambalearse su imperio no por una crisis financiera, sino por la bancarrota moral de sus decisiones y de su omisión deliberada durante años. Lucas intenta esconderse tras las cortinas, pero no hay refugio posible cuando la propia identidad ha sido expuesta como una farsa orquestada por criminales. El punto de giro se ha consumado y el escenario está listo para el momento de mayor impacto emocional de la historia. En este instante de revelación absoluta, Daniel mira al público y luego a su padre, sintiendo cómo el peso de 20 años de soledad se desprende por fin de sus hombros. Ya no es el huérfano sin nombre, es Daniel Montoya, y el mundo entero ahora lo sabe, sin importar lo que Alejandro diga o haga. El poder reside ahora en el protagonista, que posee la verdad capaz de destruir o reconstruir el legado familiar. El silencio que sigue a sus palabras es el silencio de un nuevo comienzo, de un orden antiguo derribado por la valentía de un joven que se negó a permanecer muerto para el mundo. El giro es cinematográfico en su ejecución, asegurando que el espectador no pueda apartar la mirada hasta que se entregue la última consecuencia. La reacción de Alejandro es de una fragilidad extrema, revelando al hombre roto que siempre existió detrás de la armadura del magnate autoritario. Intenta extender la mano hacia Daniel, pero el joven retrocede en un gesto simbólico que demuestra que la sangre puede unir, pero la injusticia crea abismos que el tiempo no sana con facilidad. El punto de giro establece que la lucha de Daniel no termina con la revelación, simplemente cambia de naturaleza, trasladándose al terreno de la reparación y de la justicia legal. El público siente que el viaje ha valido la pena, pero la tensión persiste sobre cómo padre e hijo podrán coexistir después de una traición tan profunda. La historia está en su punto de ebullición, con las emociones a flor de piel, listas para estallar en el clímax final. Miguel Herrera toma la palabra para confirmar que Daniel siempre demostró la integridad que Alejandro decía buscar en un heredero, pero que el patrón estaba cegado por el orgullo y la mentira. El apoyo del administrador valida la trayectoria de Daniel ante los invitados, transformando al sirviente en el héroe moral de la noche andaluza. El contraste entre la lealtad de Miguel y la traición de médicos y abogados refuerza el mensaje central de la historia sobre el valor del carácter por encima de la sangre. La verdad fluye como el agua de riego sobre la tierra seca, devolviendo la vida a un pasado enterrado bajo capas de corrupción. El punto de giro actúa como catalizador
catalizador, obligando a cada personaje a enfrentarse a su propia conciencia y a decidir de qué lado de la historia quiere permanecer. Al final de este bloque, Daniel permanece en el escenario, iluminado por la verdad, mientras Alejandro es sostenido por empleados a los que siempre despreció. El destino ha jugado su última carta, y el heredero legítimo tiene ahora el control de la narrativa, listo para decidir el futuro de la finca Montoya y de todos los que la habitan. La promesa hecha al inicio se ha cumplido, la gran revelación ocurrió, y nada en la vida de Alejandro ni de Daniel volverá a ser igual. Después de esa noche, el aire de Andalucía parece más ligero, como si el secreto que asfixiaba la región hubiera sido finalmente expulsado a la luz. Ahora solo queda el enfrentamiento final, donde las cuentas serán saldadas y la verdad desnuda será la única moneda aceptada en el mercado de la redención. El clímax estalla cuando Alejandro, en un arrebato de desesperación y negación, intenta destruir los documentos originales que Daniel sostiene, lo que provoca un enfrentamiento físico en el centro del escenario bajo los flashes de las cámaras. El magnate se lanza contra el joven, pero Daniel no responde con violencia. Simplemente sujeta las muñecas de su padre y lo obliga a mirar sus propias manos, que ahora tiemblan ante toda la élite española. Es el momento de mayor impacto emocional en el que el gigante de la industria inmobiliaria se ve reducido a un hombre frágil, confrontado por la personificación viva de su mayor pecado, la negligencia. El salón se convierte en un tribunal improvisado donde el silencio de los invitados es el veredicto más pesado contra la arrogancia de los Montoya. La verdad no solo se dice, se siente a través del sudor frío de Alejandro y la respiración agitada de Daniel, que por fin deja de huir de su propia sombra. En el punto más alto de la tensión, el médico que firmó el certificado de defunción falso, traído por la policía a la que Miguel Herrera había llamado con antelación, entra al salón esposado, confirmando ante todos la red de corrupción. El antagonista secundario, acorralado, confiesa que Alejandro no planeó el intercambio, pero que tanto él como sus abogados conocían inconsistencias que prefirieron silenciar con sobornos millonarios a lo largo de los años. Esta revelación actúa como una granada emocional, pues Alejandro comprende que toda su vida de éxito fue, en realidad, una marioneta en manos de criminales a los que él mismo financió. El impacto visual del médico, vestido con ropa sencilla y escoltado en medio del lujo del banquete, crea una imagen inolvidable de la justicia ejecutándose en tiempo real. El alivio emocional del público comienza a surgir al ver que la fortaleza de mentiras no solo se ha resquebrajado, sino que se está derrumbando por completo sobre sus cimientos. Lucas, sintiendo que su mundo de privilegios se ha evaporado, intenta una última maniobra de humillación contra Daniel, gritando que la sangre no importa si no tiene la educación ni el refinamiento de un heredero Montoya. Daniel responde con una contundencia que silencia al impostor, afirmando que la verdadera nobleza no está en los colegios de Madrid, sino en la capacidad de sobrevivir a la injusticia sin perder la humanidad. El enfrentamiento verbal entre los dos hijos es el clímax de la disputa de identidades, donde el carácter de Daniel brilla intensamente frente a la futilidad desesperada de Lucas. Cada palabra de Daniel es un clavo en el ataúd del antiguo orden familiar, demostrando que el siervo que limpiaba las mesas tiene más dignidad que el príncipe que se sentaba a la cabecera. La satisfacción del espectador es plena al ver al usurpador desenmascarado no por la fuerza, sino por la superioridad moral del legítimo dueño de la historia. Alejandro cae de rodillas a los pies de Daniel, sollozando una súplica de perdón que resuena en las paredes de piedra de la finca. Un sonido que nadie imaginó escuchar del hombre más temido de Andalucía. Intenta tocar los pies del hijo al que despreció, pero Daniel lo levanta por los hombros, negándose a ver a su padre en esa posición de humillación extrema, a pesar de todo lo que sufrió.
Ese gesto de Daniel es la mayor prueba de su linaje real, la capacidad de ser justo y compasivo, incluso con quien fue su verdugo durante toda la vida. La verdad fluye ahora como un río que rompe la presa, lavando la suciedad de la corrupción y permitiendo que el duelo de 20 años comience por fin a procesarse con honestidad. El impacto de esta escena reside en la vulnerabilidad total de Alejandro, que pierde el poder, pero gana la oportunidad de ser, por primera vez, un padre de verdad. La policía inicia la incautación de documentos y el arresto de los intermediarios presentes, transformando la gala en una operación de justicia histórica que será comentada durante décadas en España. Los invitados comienzan a retirarse, dejando a Alejandro y a Daniel solos en el centro del salón ya vacío, rodeados únicamente por los restos del lujo que sirvió de escenario para la gran farsa. El silencio que sigue es denso, cargado de 2 décadas de palabras no dichas y abrazos que nunca ocurrieron por la codicia de terceros y el orgullo de un hombre. Daniel mira el blasón familiar en la pared y con un gesto simbólico saca la foto de su madre de la carpeta y la coloca sobre la mesa principal, devolviéndola a su lugar legítimo. El clímax se cierra con la certeza de que la justicia no es solo un concepto legal, sino una restauración del alma. En ese instante de claridad absoluta, Carmen Ruiz se acerca a Alejandro y le entrega el par de zapatitos de bebé que Daniel había visto en la caja fuerte, revelando que pertenecían al verdadero Daniel. Alejandro aprieta el objeto contra el pecho, llorando la muerte de la mentira y el nacimiento de la esperanza, mientras reconoce en los rasgos del joven siervo a la mujer que tanto amó y perdió. La sorpresa final es la revelación de que la madre de Daniel dejó una carta sellada en el hospital, que Carmen guardó durante todos estos años, destinada al hijo que intuía que correría peligro. Daniel lee la carta en voz alta y sus palabras de amor materno actúan como un bálsamo para todas las heridas abiertas durante la escalada dramática de la narrativa. El público experimenta una catarsis profunda, una limpieza emocional que justifica cada momento de frustración y tensión vivido a lo largo del guión cinematográfico. Lucas es escoltado por los guardias fuera de la propiedad, no como un criminal, sino como alguien que ya no pertenece a esa realidad, perdiendo al instante todos sus títulos y el acceso a las cuentas bancarias. La caída de Lucas se muestra de forma cruda, con él tropezando en la misma tierra que Daniel trabajó, simbolizando la inversión total de roles que la verdad impuso. La sensación de justicia es palpable, pues el público ve que la impunidad tiene un final y que una identidad construida sobre el robo es tan frágil como el vidrio de las copas rotas en el salón. Alejandro observa la partida del hijo adoptivo con una mezcla de culpa y alivio, comprendiendo que mantener a Lucas era una forma de prolongar su propia ceguera deliberada. El escenario queda ahora limpio para que la verdadera familia Montoya intente reconstruir lo que quedó de los escombros de aquella noche. Daniel, aunque victorioso, no muestra euforia. Su rostro refleja el peso del camino recorrido y la conciencia de que la senda hacia la reconciliación será larga y dolorosa. Camina hasta la ventana y observa los olivos, los mismos que cuidó como siervo y que ahora lo saludan como el legítimo propietario de la tierra y del legado. La luz de la mañana comienza a surgir en el horizonte andaluz, señalando el fin de la noche más larga en la vida de Alejandro y el inicio de una era basada en la verdad. El impacto emocional se refuerza con una banda sonora que sugiere renacimiento, un tema suave que contrasta con la violencia de las revelaciones anteriores en el centro del salón. La sensación de justicia cumplida es completa, dejando al espectador con el corazón lleno y la mente reflexiva sobre el valor de la integridad humana. Alejandro intenta una última vez acercarse a Daniel, llamándolo por su nombre correcto por primera vez, y el sonido de ese nombre en sus labios es el ápice de la sanación para el protagonista. Daniel se gira, y aunque no lo abraza de inmediato, hace un leve gesto con la cabeza que reconoce la existencia del padre, colocando el primer ladrillo del puente que deberán
podrán construir. La verdad ha liberado a ambos, a Alejandro de su prisión de mármol y a Daniel de su invisibilidad social y existencial en las calles de España. El clímax se disuelve en una atmósfera de respeto mutuo, donde el dolor del pasado empieza a dar paso a la responsabilidad por el futuro que ahora se presenta con claridad. Nada será fácil, pero la mentira ya no tiene lugar en la finca Montoya, y esa es la mayor victoria que Daniel podía haber conquistado. La revelación final del clímax es la entrega del anillo de sello de la familia, que Alejandro se quita del dedo y coloca frente a Daniel sobre la mesa, un gesto de abdicación y reconocimiento total. Daniel no toma el anillo de inmediato, observa la joya como un símbolo de todo lo que se perdió, pero entiende que ese objeto representa la restauración de su honor. La cámara enfoca el anillo y la mano callosa de Daniel, uniendo el símbolo del poder con la realidad del trabajo y del sufrimiento que forjaron al verdadero heredero. Es el cierre de un ciclo de 20 años, una reparación histórica que devuelve al heredero legítimo no solo el dinero, sino la dignidad de su linaje ancestral. El público siente que el orden del universo ha sido restaurado y que el mal ha sido finalmente vencido por la persistencia y el coraje de un huérfano sin nada. Al cerrar este momento de alta intensidad emocional, comprendemos que el clímax cumplió su misión de provocar impacto, alivio y una profunda sensación de justicia moral. Daniel ya no es el niño que nadie eligió, es el hombre que eligió la verdad por encima de todo y por ello conquistó el mundo que le pertenecía por derecho. El viaje del héroe alcanza su punto más alto, dejando atrás a los antagonistas derrotados y a una familia lista para renacer de las cenizas de la corrupción hospitalaria. La historia se prepara ahora para el desenlace, donde veremos las consecuencias finales y el cierre moral que sellará esta narrativa de forma definitiva y satisfactoria. El sol brilla ahora sobre una nueva finca Montoya, donde el nombre y la sangre finalmente caminan juntos en la misma dirección de justicia. Las semanas que siguen al escándalo transforman el paisaje de la finca Montoya, no solo de forma física, sino en su esencia espiritual y moral. Daniel ahora camina entre los olivares ya no con el peso de la servidumbre, sino con la responsabilidad de quien sabe que cada árbol lleva el sudor de su verdadera estirpe. No asume de inmediato el lujo de la casa grande, prefiriendo un período de transición en el que la dignidad se restaura a través del trabajo justo y el respeto hacia sus antiguos compañeros del campo. La recuperación de su identidad jurídica es un proceso lento, pero cada documento firmado con su nombre real es una victoria contra el sistema que intentó borrarlo. Alejandro, por su parte, se aparta de la presidencia de las empresas y busca en la soledad de la finca una forma de procesar la culpa y el descubrimiento de que el amor que creía haber perdido estuvo siempre a su alcance. Las consecuencias de los actos de los antagonistas son implacables y públicas y sirven de ejemplo para toda la sociedad española sobre el fin de la impunidad de los poderosos. Los médicos e intermediarios implicados en el fraude hospitalario de Sevilla enfrentan severas penas de prisión, mientras la Fundación Montoya es reestructurada para apoyar a las víctimas de redes ilegales de adopción. Lucas, despojado de su fortuna y del apellido que utilizó como arma, vive ahora en un pequeño apartamento en Madrid, lejos de las luces de la alta sociedad que lo descartó. No fue abandonado por Daniel, quien demuestra su superioridad moral al garantizar que su hermano adoptivo tenga lo básico para recomenzar, pero la pérdida de su estatus es una herida que lo obliga a enfrentarse, por primera vez, a quien es sin el dinero de Alejandro. La justicia legal se ha cumplido, pero es la justicia poética de ver a cada uno en su lugar lo que aporta un cierre verdaderamente satisfactorio. Alejandro y Daniel inician un proceso de reconciliación basado en una honestidad brutal y en la aceptación de que el tiempo perdido nunca podrá recuperarse por completo. Pasan las tardes sentados en el patio de la finca, hablando de la mujer que los unía y de los años de silencio que los separaron, construyendo una nueva relación sustentada en el reconocimiento mutuo.
Daniel exige que la memoria de su madre sea honrada con la creación de un centro de apoyo para madres en situación de vulnerabilidad en Sevilla, transformando la tragedia personal en un legado de protección al prójimo. Alejandro descubre una paz que el poder nunca le dio, comprendiendo que su redención comenzó en el momento en que se arrodilló ante la verdad. La dignidad de Daniel se convierte en el faro que guía al padre fuera de las sombras de su propia arrogancia, sellando un pacto de sangre ahora sostenido por un afecto real. La finca Montoya se transforma en un símbolo de cambio en la región, donde los trabajadores pasan a ser tratados con la humanidad que Daniel siempre defendió cuando era uno de ellos bajo el sol andaluz. Miguel Herrera es ascendido a director general de las propiedades, una recompensa por su lealtad e integridad en los momentos más oscuros de la investigación. Carmen Ruiz vive sus últimos días en una pequeña casa dentro de la propiedad, atendida por los mejores médicos y rodeada del perdón que buscó durante 2 décadas de amargura. Daniel se asegura de que ella sepa que su valentía al hablar, aunque tardía, salvó el futuro de una familia condenada a la extinción moral. La atmósfera sensorial de la finca cambia del frío mármol de la opresión al calor humano de una comunidad que se reconoce y se respeta bajo el liderazgo del verdadero heredero. Daniel decide no borrar su pasado de dificultades y conserva la pequeña cabaña donde vivió como siervo, como un recordatorio constante de dónde vino y de todo lo que tuvo que soportar. Comprende que su fuerza no proviene del apellido Montoya, sino de la resiliencia forjada en los orfanatos y en los caminos de España cuando era nadie. Esa conciencia le impide convertirse en el magnate frío que Alejandro fue en el pasado y garantiza que el imperio familiar sea gestionado ahora con una brújula ética inquebrantable. El público percibe que la historia ofrece un cierre moral completo, en el que el protagonista no es corrompido por el poder que conquistó, sino que lo utiliza para sanar las heridas del mundo que lo rodea. La restauración de la dignidad de Daniel es la victoria definitiva de todos aquellos que alguna vez se sintieron invisibles o injustamente tratados por el sistema. La escena final muestra a Daniel y Alejandro caminando juntos hacia el horizonte de los olivares, mientras el sol se pone y tiñe el cielo de Sevilla con tonos naranjas y púrpuras. Ya no hacen falta grandes palabras. El silencio entre ellos es ahora de complicidad y paz. El silencio de quienes por fin encontraron el camino de regreso a casa tras una larga travesía. Daniel toca la tierra con la mano, sintiendo el calor del suelo que ahora le pertenece legal y emocionalmente. Cierra los ojos y escucha el susurro del viento que parece pronunciar su nombre. Ya no es el huérfano abandonado ni el siervo humillado. Es el hombre que enfrentó gigantes para recuperar su alma y su historia. La narrativa concluye con la imagen de una familia que, aunque marcada por la tragedia, encontró en la verdad la fuerza necesaria para renacer y prosperar de nuevo. La resolución de la historia es clara y profundamente emotiva, dejando en el espectador la sensación de que la justicia puede tardar, pero es implacable cuando se busca con valentía y perseverancia. Daniel Montoya se convierte en una leyenda en Andalucía, el hijo que regresó de entre los muertos para salvar a su propio padre de la ceguera y restaurar el honor de una madre olvidada. Las consecuencias de los actos criminales de los médicos sirven como recordatorio de que ninguna mentira es lo suficientemente fuerte como para resistir por mucho tiempo la luz de la verdad. El desenlace ofrece una satisfacción profunda al ver romperse el círculo del dolor, dando paso a un nuevo ciclo de esperanza e integridad para las futuras generaciones de los Montoya. La travesía de Daniel demuestra que nuestra identidad no está definida por lo que otros dicen de nosotros, sino por la verdad que llevamos en la sangre. Al observar el camino de Daniel, comprendemos que la mayor riqueza que recuperó no fueron las tierras ni las cuentas bancarias, sino el derecho a pertenecer
pertenecer a algún lugar. Restauró no solo su vida, sino la propia noción de justicia en un mundo que parecía haber olvidado el valor de la verdad. El cierre moral es absoluto cuando vemos a Daniel usar su influencia para garantizar que ningún otro bebé pase por lo que él pasó, cerrando las brechas que permitieron el crimen original. La historia concluye con una sensación de alivio y plenitud, donde cada lágrima derramada a lo largo de los bloques anteriores encuentra su propósito en la alegría de la reparación final. El destino, que una vez fue cruel, se muestra finalmente generoso con el joven que nunca dejó de buscarse a sí mismo en medio de la oscuridad. Lucas, a pesar de su caída, encuentra en Daniel un ejemplo de cómo vivir con verdad y comienza su propio camino humilde, lejos de las mentiras que sostuvieron su juventud. Empieza a trabajar en una pequeña librería, aprendiendo el valor del esfuerzo y de la honestidad, algo que Alejandro nunca logró enseñarle a través del dinero. Esta redención secundaria añade una capa de complejidad moral al desenlace, mostrando que la justicia no tiene por qué ser solo punitiva, sino también transformadora para quienes están dispuestos a cambiar. Daniel observa el progreso de Lucas desde la distancia, sintiendo que su deseo de venganza fue reemplazado por una justicia que sana en lugar de solo destruir. La familia Montoya, ahora bajo una nueva luz, se convierte en un ejemplo de resiliencia y renovación para todos los que siguieron su dramática e intensa saga. El legado de Daniel Montoya será el de un hombre que transformó el abandono en acogida y la injusticia en un compromiso inquebrantable con la verdad por encima de todo. Permanece en la finca, gobernando con sabiduría y manteniendo las puertas abiertas para quienes, como él, buscan un lugar en el mundo al que llamar hogar. Alejandro, en sus últimos años, encuentra el consuelo de saber que su linaje está en manos seguras y que su hijo biológico es un hombre mucho mejor de lo que jamás soñó ser. La historia termina con el corazón reconfortado por la certeza de que la verdad siempre encuentra su camino, sin importar cuán profunda sea la fosa en la que intentaron enterrarla. La justicia fue hecha, la dignidad restaurada y la paz reina finalmente en las tierras soleadas de Andalucía, bajo la mirada atenta del verdadero Daniel. Al final de esta jornada intensa y emotiva, me gustaría invitarte a reflexionar. ¿Qué te pareció la decisión de Daniel de no vengarse de forma violenta, sino de buscar la restauración a través de la justicia y la verdad? ¿Crees que Alejandro merecía el perdón final de su hijo después de 20 años de negligencia y dureza? Deja tu comentario aquí abajo con tu opinión sincera sobre este desenlace. Comparte esta historia con alguien que necesite creer que la justicia siempre prevalece y no olvides suscribirte para más narrativas que tocan el alma y transforman nuestra manera de ver el mundo.